Design Thinking, Human Centered Design, creemos que es una gran fórmula para la innovación aquí en la escuela y desde el punto de vista laboral, todos los lugares donde he estado han sido, pues donde lo hemos manejado al menos, han sido evidentemente unos espacios donde nos han permitido generar propuestas innovadoras. Creemos nosotros que es una garantía precisamente para la construcción de este tipo de soluciones, tanto en términos de producto como de servicios. Entonces, por eso nos interesa hablar de eso. Pues existen varios factores que nos impulsan o me impulsan particularmente a hacer esta charla también, a la que me invitaron, por supuesto. Están obviamente esos factores que nacen de la mera necesidad de tratar de compartir o de co-construir, como decía Alejo, entre ustedes y nosotros, el conocimiento, tratar de definir qué es esto, qué es aquello, o cómo se combina esto con aquello. Pero creo que algo que me ha motivado precisamente de estos dos fenómenos que tratamos de concretar acá, es que hay cierta confusión en la industria, ¿sí? Con respecto a, no solo a estos dos aspectos, pero en estos dos aspectos. Muchas veces esa confusión es generalizada y precisamente está provocada por un cierto tipo de promoción o de difusión más o menos continua, pero muchas veces descontextualizada de tantos y tan variados conceptos y términos que van de la mano de disciplinas como el diseño, el desarrollo, las tecnologías, otras que van ahí de la mano como la publicidad, el marketing, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos términos y muchos conceptos, ¿sí? Y sean de carácter digital o no, las propuestas o las soluciones que estas empresas están apuntándole, pues normalmente nos estamos llenando de un sinfín de terminologías que generan confusión porque no se contextualizan, ¿sí? Normalmente esa promoción, esa difusión no está contextualizada. Aquí trataremos, o mi intención es en estos pocos minutos tratar de dar un contexto para poder visualizarla y para poder enfocar estos dos aspectos en eso que denominaremos innovación, o por lo menos desde el punto de vista, dos puntos importantes de vista que traje yo aquí a colación. De hecho, si nos fijamos, algunas empresas tienen lo que yo llamo vicios profesionales, ¿sí? Varios, y seguramente lo voy a mencionar un poco más adelante también. Uno de ellos es que adoptan estos conceptos más siguiendo un tipo de moda o de tendencia, ¿sí? Más que tratando de llevar o de adoptar, digamos, este tipo de principios por una necesidad aplicable a su realidad institucional, ¿sí? Y esto marca un punto fundamental porque refleja cierta falta de madurez precisamente en esa industria a la hora de practicar rigurosamente o más bien justificadamente los procesos que son tan importantes relacionados con la construcción de productos, de servicios y con relación a la vida de quienes hacen uso de esos productos, ¿sí? En el diplomado que yo tengo la oportunidad de dar en Nogma, hablo un poco de esa inmadurez de la industria en este aspecto, en el mundo del UX UI al menos, un poco a lo local, ¿sí? Tratando un poco a lo local, digo colombiano, y también un poco, incluso abarcando un poco el territorio latinoamericano. Pero bueno, eso sería otra charla, pero básicamente es como a lo que me refiero, pues a que en esos ámbitos en los que muchos de nosotros estamos, sí encontramos muchas veces también nuevos o viejos conceptos que se mezclan, se parecen o que se manejan arbitrariamente por parte pues de quienes deberían conocer un poco más acerca de este tipo de fenómenos. Escuchamos cosas como las que hoy nos convocan, el Design Thinking, el Human Centered Design, pero luego también escuchamos otras que parecen cercanas o que parecen contrarias o que parecen distintas. Ya no escuchamos Human Centered Design, sino User Centered Design, o escuchamos diseño centrado en la persona, o escuchamos que hay procesos de doble diamante, o metodologías Lean Startup, o ágiles, o marcos de trabajo basados en Scrum. Bueno, ahí se nos empieza a confundir, especialmente para los recién llegados, que es con quienes más yo tengo contacto. Y pues digo tengo contacto porque afortunadamente en mis trabajos a veces soy, digamos, un filtro de contratación, en muchas ocasiones me ha correspondido, y a veces pues normalmente en la academia pues son los estudiantes los que se acercan con este tipo de cuestionamientos, y por eso digo que los recién llegados son los que más tenemos este tipo de confusión en la cabeza. Sin embargo, no son los únicos. La mayoría de las veces
llegamos nosotros, sin ese contexto, sin esa explicación, ¿sí? Y todos estos conceptos vienen dados bajo la premisa de que se aprende haciendo. Y está bien, es cierto, uno aprende haciendo, no hay ningún problema. Sin embargo, conocer anticipadamente el contexto de estos fenómenos tan importantes, pues primero facilita su adopción, eso es fundamental. Segundo, acelera la ejecución de estos proyectos. Y tercero, optimiza por mucho los resultados obtenidos. Entonces no es tan simplemente como dejar al viento, digamos, que existen los procesos y poner a los diseñadores, ya hablaremos de los diseñadores, poner a los diseñadores simplemente a trabajar en ellos, sino que hay que contextualizarlos. Muchos colegas, incluso de variados rangos, de variados seniorities, llamémoslos acá, permanecemos o nos sobrepasa, digamos, esa profusión de fenómenos, y pocas veces podemos detenernos en nuestros día a días, ¿sí? Para comprender realmente aquello en lo que estamos involucrados. Y esa es una problemática que hay que, digamos, con la que hay que luchar. Es un primer vicio, digamos, que a nivel profesional, específicamente las empresas, pero que nosotros logramos mantener, digamos, como trabajadores, con lo que hay que luchar. Cada vez menos, o más bien, cada vez más, afortunadamente, hay empresas que se preocupan más por ese tipo de contextualización, por profesionalizar más a nosotros los empleados, y eso está muy bueno. Pero bueno, siempre surgen preguntas con frecuencia a estos dos fenómenos y a otros, por supuesto, ¿sí? Pero casi siempre entre el Design Thinking y el Human Centered Design existen las mismas cuestiones, que si son lo mismo, que si se diferencian en algo, que cómo funcionan, que cómo se venden, que si son verdugos, rivales, o si son complementarios, que cómo se utilizan. Y la pregunta del millón que casi siempre surge es que cuál de esas metodologías es la mejor. Y normalmente la pregunta suele ser siempre la misma, la respuesta suele ser siempre la misma. Eso depende de las características de la problemática, depende de la perspectiva también empresarial con la que se construya, y también incluso depende de la perspectiva del cliente para quien se esté trabajando. Y sin embargo, podríamos decir también o afirmar que no es que haya una mejor que la otra. Sin embargo, lo que a nosotros, por lo menos aquí en Nogma, o algunos profesionales que estamos en contacto acá, consideramos que realmente no es que haya una mejor que la otra, sino que hay una combinación de las dos que permite que esto de verdad sea un potencial como fórmula para la innovación, como lo tratamos de mantener aquí. Entonces, podemos avanzar acá. Creo que para arrancar precisamente con esta contextualización, hay que preguntarnos por qué es importante hablar de estos dos elementos, de Design Thinking y de Human Centered Design, antes incluso de llegar a definirlos. Y previo precisamente a todo este contexto, hay que hablar de los diseñadores, lo que les decía hace un rato. Lo primero que deberíamos considerar es que ni el Design Thinking ni el Human Centered Design, a pesar de que tengan esa partícula design, ¿sí?, son propiedades exclusivas de los diseñadores, al menos en la concepción más tradicional que tenemos de lo que sabemos que es un diseñador, ¿sí?, o de lo que tenemos en la cabeza como diseñador. No, como lo describo aquí en la diapositiva, todos esos grandes innovadores en la literatura, en el arte, en la ciencia, en el mundo empresarial, en la ingeniería, han practicado este tipo de metodologías, de procesos, y lo han hecho con mucho éxito. De hecho, hay muchos ejemplos. Si uno busca por internet, encuentra ejemplos de prácticas exitosas de estos dos entramados teóricos, y uno encuentra muchísimas cosas que no necesariamente son diseño relacionado con productos o servicios de carácter digital y ese tipo de cosas. Hay muchas cosas. Pero bueno, más allá de eso, lo que hay que pensar es por qué tiene ese apellido, yo le digo apellido, o esa partícula del design, porque de dónde sale ese cuento del design, ¿sí? Y tenemos que entender que lo especial de estos dos fenómenos, pues precisamente, y según no yo, sino según los conocedores, Donald Norman, Tim Brown, David Kelly, otros, dicen que lo especial de estos dos fenómenos es que los procesos de trabajo de los diseñadores, ¿sí?, o sea, con lo que los diseñadores nos formamos, con lo que estamos familiarizados, esos procesos de trabajo pueden ayudar a extender o a extraer o a enseñar, a aprender y a practicar, aplicar más bien sistemáticamente técnicas que son centradas realmente en el ser humano, más que
concentrarse en la tecnología o en otro tipo de procesos, de elementos, se centran en el ser humano para resolver problemáticas de forma creativa e innovadora. ¿Sí? Más adelante voy a tratar de hacer un paréntesis para diferenciar entre lo creativo, o no diferenciar, sino distanciar como corresponde el concepto de lo creativo de lo innovador. Pero bueno, más va a ser un poco al final. Incluso cabe destacar o recordar que algunos, no muchos, pero algunos conocedores piensan que el design thinking, ¿sí? Al menos ese fenómeno de los dos que tenemos acá, que evidentemente está relacionadísimo con el Human Centered Design, tiene ya el potencial este siglo, ¿sí? De ser tan influente como lo ha sido el método científico en los 3 o 4 siglos anteriores. O sea, digamos que el design thinking tiene ese potencial, quiero utilizar otra palabra, está perfilándose precisamente para hacer no un sustituto, sino más bien un complemento precisamente para dar solución a esas problemáticas del mundo que no tienen que ver exclusivamente con el mundo de la ciencia o la naturaleza. Efectivamente, el design thinking es un proceso que me permite solucionar problemas. Y bueno, más adelante también hablaremos de eso. Y bueno, un segundo punto que refleja claramente la importancia de por qué poner sobre la mesa estos dos fenómenos es que ambos se tratan de, vamos a decir por ahora, que son métodos y procesos que subyacen efectivamente a la innovación, ¿sí? Es decir, que están detrás de la innovación, que para ser innovadores se necesita metodología, básicamente. Evidentemente, hay muchas metodologías aplicables para poder llegar a ser innovador en algún campo, por supuesto, pero en el que nos convoca casi siempre aquí, a todos los que estamos aquí seguramente, pues tiene que ver con eso, ¿sí? Con ese tipo de innovación en términos de productos, de servicios, casi siempre de carácter digital, aunque no exclusivamente de carácter digital, por supuesto. Y pues como veremos, pues casi siempre la innovación es un objetivo histórico para el crecimiento de la humanidad, y eso es fundamental tenerlo siempre en la cabeza. Pero bueno, antes de seguir incluso con esto, voy a cerrar el contexto un poco con la historia, de dónde sale el Design Thinking y de dónde sale el Human Centered Design, o por lo menos de dónde podemos decir que hay un inicio, digamos, conceptual fuerte que empieza a popularizarse. Fue un economista, de hecho fue premio Nobel de Economía, Herbert Simon, ¿sí? A finales por allá de los 70, como en el 69, de los 60, perdón, como en el 69, que hablaba en sus trabajos académicos relacionados, por supuesto, con su entorno económico, ¿sí? De cómo los procesos de diseño podrían servir para solucionar problemas en campos tan dispares, digamos, al económico, ¿sí? O sea, en campos como el diseño, pero aplicados a lo económico, ¿sí? Y por allá empezó a trabajar sus fórmulas y a proponer espacios, digamos, del manejo de este tipo de procesos para solucionar ese tipo de problemas, de conflictos allá. Ahorita más adelante también les muestro cuál es el paso a paso propuesto por él por allá a finales de los 60, como les decía. Pero evidentemente eso quedó por allá archivado, teoría de un docente, conocedor experto de economía, y por allá se archivó. Y fue hasta este siglo que Tim Brown, que es el CEO de la empresa reconocida como IDEO, como la quieran llamar, ¿sí? Por allá en el 2008 él generó un documento que ya es muy famoso, un documento académico, quiero decir, para el Harvard Business Review, ¿sí? Que se llamó Design Thinking, y retomó todo lo planteado por el señor Herbert Simon, ¿sí? Y obviamente Tim él es ingeniero, tiene también un espacio académico, o sea, es profesor y también es diseñador incluso. Perdón. Y pues él, junto con parte de su equipo, con David Kelley, que también era docente, también era ingeniero, empezaron a mantener o a rescatar este tipo de fenómeno teórico, ¿sí? Para darle, digamos, un tipo de ideología conceptual al diseño de la empresa que les acabo de mencionar, a IDEO. Claro, IDEO es una empresa de principios de los 90, pero apenas a principios de este siglo es que toma todo el potencial como firma de consultora de diseño especializadísima, y que basa gran parte de sus
premisas precisamente en el ejercicio continuo del Design Thinking y del Human Centered Design. Entonces eso es fundamental. Y bueno, ya digamos que por ahí, digamos, el Design Thinking cumple, digamos, esa etapa, o sigue cumpliendo, por supuesto, esa etapa histórica. En cuanto al Human Centered Design, ¿quién se lo inventó? ¿De dónde salió? Bueno, pues ahí hablamos entonces de Donald Norman. Don Norman, como se hace conocer, seguramente lo conocen muchos de ustedes. En sus inicios como diseñador e investigador, por supuesto, un poco más para acá, más hacia la década del 80, se involucró en el estudio de lo que él decía que eran sistemas informáticos complejos. Trabajó como diseñador, por supuesto, en campos relacionados incluso con aspectos de lo nuclear, ¿sí? Con estas... pensemos en Los Simpson, cuando Homero trabaja en esos espacios nucleares, digamos, donde hay mucho material y ese tipo de cosas. Trabajó como diseñador viendo cómo eso podía afectar ciertas situaciones como las que presentan en Los Simpson, por ejemplo, para traer el buen ejemplo. Trabajó en la NASA y bueno, todo este tipo de cosas le sirvió a él y pues también a su equipo de investigación, porque no solo es una persona, por supuesto, de la Universidad de San Diego, de California, más bien en San Diego. Empezaron a construir una teoría basada en los usuarios de ese tipo de productos, de elementos, ¿sí? De eso nuclear, de esos sistemas informáticos complejos nacientes, de los elementos aeronáuticos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de cómo los usuarios se enfrentaban a esos sistemas complejos. Y evidentemente lo llamó al principio User-Centered Design. Como él mismo lo ha mencionado varias veces, dice que el User-Centered Design lo mencionó al principio lo publicó al principio porque casi que no, coincidía la U, la C, ¿sí? User-Centered, con las iniciales de su universidad, ¿sí? Con la de Universidad California, Entonces básicamente fue como darle un nombre más bien construido, un naming, ¿sí? Más que con un interés teórico real. Pero al poco tiempo él mismo menciona en sus charlas, ¿sí? Que a pesar de esa accidentalidad, digámoslo, decidió llamarlo después diseño centrado en las personas, ¿sí? Porque efectivamente le interesaba más el concepto de lo humano, ¿sí? Básicamente lo que nos dice es que ese título de user o persona o humano o de pronto algunas otras características se lo da según se lo dan, digamos, quienes están investigando, ¿sí? O sea, ese título al humano, a la persona, se pone según los objetivos de quien lo investiga, ¿sí? De quien está realizando una investigación, y por eso se puede adoptar una u otra denominación para definir lo mismo. En palabras de su creador, el user, el human o el people o la persona, el diseño centrado en la persona, en el humano o en el usuario, es lo mismo, básicamente, ¿sí? Es como el cierre de esa historia. Y bueno, es importante entonces hablar de esto porque, como dice Don Norman también, el diseño del siglo XXI es un diseño distinto, ¿sí? No es el tradicional, y ya lo sabemos todos, por supuesto, en el que solo hacemos piezas o productos, digamos que bonitos, para utilizar una palabra parroquial, y tratamos de aunarlos con experiencias maravillosas, ¿sí? Está bien, sino que de lo que se trata hoy, en sus propios términos, es de entender el diseño como una forma de pensar, como una forma de abordar cualquier problema, ¿sí? Y especialmente los problemas más importantes para el mundo, para la humanidad. De hecho, hago un paréntesis, él hoy, hace un par de años o un año, está tratando de mover, ¿sí? De avanzar un poco su teoría del Human Centered Design hacia el Humanity Centered Design, donde el diseño está precisamente enfocado en los problemas más importantes del mundo. Y ahí hablamos ya de la pobreza, y hablamos de la falta de agua en África, ese tipo de cosas que son un poco más, pues mucho más dimensionadas, digamos, que los problemas que tratamos de solucionar cuando nos embarcamos en este tipo de problemáticas en nuestros trabajos o en nuestras vidas diarias. Bueno, digamos que ahí podemos cerrar, digamos, acerca de la importancia. O bueno, aquí podemos complementar. ¿Para qué, cuándo, dónde necesitamos el Design Thinking o dónde necesitamos el Human Centered Design? Bueno, básicamente la respuesta corta es porque necesitamos respuestas todo el tiempo. Cuando nos enfrentamos a una problemática, sí, que tiene que ver con la construcción o con el rendimiento de un producto, de un servicio, digital o no, lo que sea, pues nos enfrentamos a muchas preguntas y necesitamos respuestas.
De hecho, los seres humanos somos curiosos por naturaleza y siempre estamos haciéndonos preguntas y siempre estamos intentando comprender el mundo de las cosas que nos rodea. Y pues tratamos de solucionarlas para que a todos nos vaya bien con esas cosas que nos rodean, ¿sí? Y esta curiosidad efectivamente es lo que nos impulsa de alguna manera a aprender a creer. Entonces, hay muchas razones por las que los seres humanos necesitamos respuestas, ¿sí? Algunas que son importantes las cito acá. Obviamente destaco las que son más importantes dentro del campo de lo laboral que nos convoca aquí la mayoría de nosotros. Insisto, productos, servicios de tipo digital o no, pero que digamos que es por lo que nos pagan a nosotros por ser este tipo de profesionales que estamos tratando de ser, ¿sí? Obviamente. Entonces las razones para encontrar respuestas, para sentir que tenemos el control, evidentemente todos queremos tener el control. Cuando tenemos esas respuestas a las preguntas sentimos que podemos controlar la vida misma, pues nuestras vidas mismas más bien, y se nos facilita tomar decisiones. Para sentirnos seguros, ¿sí? Cuando conocemos, digamos, las respuestas a nuestras preguntas nos sentimos menos ansiosos y más seguros, efectivamente, ¿sí? Sentimos que podemos entender el mundo que nos rodea. Para sentirnos conectados. Perdón. Cuando es que estoy saliendo de una gripita, como seguramente muchos también, pero bueno, ahí vamos bien. Para sentirnos conectados es importante también cuando compartimos nuestras preguntas y algún libro que recomiendes en el del tema, listo, déjenme y al final me recuerdan esa pregunta y ahí les puedo compartir. O le dejo a Alejo, que seguramente este video lo van a subir a YouTube y ahí seguramente les podemos dar las recomendaciones correspondientes, ¿vale? Para sentirnos conectados, cuando sentimos que nuestras preguntas y nuestras respuestas se pueden hablar con las demás, se pueden expresar con los demás, nos sentimos más conectados a ellos, sentimos que formamos parte de una comunidad precisamente de personas que intentan mejorar y comprender el mundo juntas. Eso es fundamental. Para tomar mejores decisiones y para ser más creativos. Esas están más vinculadas con esos aspectos que nos interesan desde el punto de vista laboral, aunque todo es importante y todo lo podemos enfocar en términos de una investigación, en términos de experiencia de usuario, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, para ser más creativos, cuando no estamos, digamos, limitados, ¿sí? Por lo que sabemos, es decir, cuando tenemos respuestas, podemos ser más creativos, ¿sí? Se nos ocurren nuevas ideas y soluciones a los problemas, y eso es lo que buscamos a través de un proceso como el de Design Thinking, que proveamos muchas ideas constantemente y soluciones a las problemáticas que estamos enfrentando. Y para ser más creativos, pues tiene que ver con eso mismo. Proveer ideas, ¿sí? Tener más probabilidades de conducir a resultados positivos a través de esa creatividad, ¿vale? Pero esa creatividad necesita una acción que es la innovación, ya lo veremos más adelante. ¿Y cuándo y dónde nos enfrentamos a los problemas? Pues básicamente los seres humanos necesitamos resolver problemas porque los problemas, no digo tristemente, pero hacen parte de nuestra vida, forman parte de nuestra vida. Es lo que nos hace básicamente humanos, seguramente. ¿Sí? Los problemas pueden ser evidentemente cualquier cosa. Podemos tener problemas para encontrar comida en la nevera, ¿sí? O poder subir o bajar la temperatura con una perilla reguladora en un termostato, o pueden ser retos, por supuesto, más desafiantes, como tratar de hacer una transferencia bancaria a través de la aplicación de nuestro banco, o muchos más complejos como los que les mencionaba hace un rato, los relacionados con el Humanity Centered Design, ¿sí? Que tienen que ver, no sé, con la pobreza, con el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero pues al resolver problemas, los seres humanos podemos mejorar nuestras vidas y las de los demás, que es nuestro objetivo. Y aquí destaco también algunas de esas, cuándo y dónde, para qué, pues para sobrevivir, evidentemente. Los problemas suponen una amenaza para nuestra supervivencia, ¿sí? Pues si hablamos de problemas tremendamente complejos. O suponen una amenaza para nuestra estabilidad, ¿sí? Para nuestra calidad de vida, que son los que tratamos nosotros en estos casos. Cuando hablando de la aplicación bancaria no me funciona, pues la calidad de vida empieza a distorsionarse un poco porque no me siento tranquilo al no poder hacer la transferencia que necesito hacer, o lo que sea, ¿cierto? Entonces eso depende. Para prosperar o para progresar, como lo queramos ver, los problemas también pueden tener o pueden más bien ser una oportunidad para crecer, ¿cierto? Eso es innegable.
para ayudar a los demás, que es un trabajo colaborativo, lo que casi siempre estamos esperando, ser empáticos con los demás y pues obviamente tener a todos en el panorama, para marcar la diferencia, que es fundamental, y para innovar, que es el más destacado de los aspectos, ¿cierto? Recordemos esa famosa frase que se le atribuye a Einstein, pero que estaba leyendo que no es de él, aparentemente, pero bueno, no importa, en este caso funciona, que cuando decía que, que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperando resultados diferentes. Bueno, pues solo trayendo nuevas soluciones basadas en evidencias obtenidas por la observación atenta de esas problemáticas que estamos estudiando, es como se mueve el mundo hacia adelante, es como se innova. Y ya más adelante les voy a bajar un poco más ese cuento de moverse hacia adelante, ¿listo? Entonces, resolver problemas no es nada fácil, evidentemente no es sencillo, es frustrante, es desafiante, pero, y bueno, y requiere tiempo y esfuerzo y creatividad, pero es una habilidad que se puede aprender y se puede mejorar constantemente. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través, en este momento al menos, de estos dos fenómenos que estamos tratando de definir acá, Design Thinking y Human Centered Design. Es una manera de conseguir o de amplificar esas habilidades, ¿listo? Entonces, ¿cómo definimos estos elementos? Un poco ya para aterrizar el asunto. Son marcos, son modelos, son pensamientos, son prácticas, son todo, casi todos, depende a quién se le pregunte, tienen una definición muy particular. Sin embargo, si vamos a ser muy concretos con el asunto y tratar de diferenciar, si vale la pena diferenciar estos dos aspectos desde algún punto de vista, vamos a tener que pensar en el Design Thinking como un proceso y en el Human Centered Design como un enfoque, es decir, como una perspectiva de pensamiento, ¿cierto? Es decir, como algo que yo tengo en la cabeza, ¿sí? Para, con base en eso, poder administrar una experiencia determinada y encontrar una solución. Eso es el Human Centered Design. Entonces, como lo menciono aquí, pues digamos que están, como lo decimos parroquialmente, tan cerca, tan lejos, ¿cierto? Los dos son dos enfoques cuyos objetivos son la resolución de problemas que se centran en necesidades, en requerimientos de los usuarios o de las personas para seguir más con el human, más con el personas, ¿sí? Los dos buscan eso, ¿sí? ¿Existen diferencias entre ellos? Sí, ya los podríamos ver en un rato, pero también vale la pena mencionar estos aspectos. Y podemos definir entonces el Design Thinking como lo trato de cerrar acá. Es un proceso un poco más abierto, más general, un enfoque más amplio, porque es un proceso más extenso incluso, ¿sí? Que procura la resolución de problemas y que puede utilizarse para muchos aspectos. Incluso para vestirse en la mañana podría uno utilizar el Design Thinking, si fuera extremadamente ñoño, pues digamos, uno podría ejemplificar con eso, pero evidentemente es para tratar de procurar mejores soluciones para elementos problemáticos de nuestras vidas que pues tienen que ver más con el desarrollo de productos, diseño de servicios, innovación social, etc. Y el Human Centered Design, por su parte, pues es un tipo más específico de enfoque, como les decía hace un rato, que el mismo Don Norman, que fue quien lo inventó, él dice puntualmente, lo que yo llamo Human Centered Design, otros llaman Design Thinking, ¿sí? Lo que pasa es que el Design Thinking expande a través de sus herramientas la experiencia de cómo se solucionan las problemáticas. Entonces lo que me está diciendo es que el Human Centered Design es ese enfoque que necesita un proceso, básicamente, lo dice Don Norman, no lo digo yo. Necesita un proceso para poder llevar a cabo. Por eso el Design Thinking tiene unas etapas o unos pasos que ya veremos, y el Human Centered Design tiene unos principios, no necesariamente pasos. Entonces digamos que por eso se empiezan a complementar, y las dos cosas no podemos decir que son lo mismo, pero son complementarios, ¿sí? Y básicamente cada uno depende del otro. Eso como para empezar a cerrar ese contexto que les quiero dejar aquí, por lo menos en este retacito de tiempo que ya se nos está cortando. Bueno, de aquí entonces lo que trataba de hacer es pues hacer como una comparativa rápida de algunas de las cosas importantes de estos dos enfoques, ¿vale? Por arriba DT, Design Thinking, abajo Human Centered Design. ¿Cuál es el foco? Normalmente el foco del Design Thinking se le atribuye más a la creatividad y a la innovación. Sin embargo, el Human Centered Design también le apunta a lo mismo, por supuesto, pero está un poco más aterrizado hacia la experiencia del usuario puntualmente hablando.
porque pues de ahí partió todo el concepto teórico alrededor del Human Centered Design. Cuando les decía por allá, Don Norman trabajaba en los 80 en esos espacios de la NASA y de no sé qué, ahí el usuario, cómo se sienta y cómo experimenta el uso de las cosas, de esos fenómenos que ve enfrente, de esa maquinaria, ese es el foco, ¿sí? Antes que la innovación y la creatividad. Sin embargo, pues si uno piensa en esos entornos, pues uno necesariamente tiene que pensar que en algún momento deben tener un proceso que lo lleve a la innovación. Es imparable ese tipo de situaciones. El ámbito, por el lado del Design Thinking, pues también aplicable a muchas problemáticas, incluidas cuestiones sociales y medioambientales. Por el lado de Human Centered Design, pues es más aplicable, si lo queremos ver así, hacia productos y servicios puntuales de lo que diríamos parroquialmente de nuestra canasta familiar, de nuestro uso diario. ¿Sí? Básicamente eso. El proceso del Design Thinking es iterativo y flexible, mientras que el Human Centered Design suele cerrársele un poco más porque es más estructurado y lineal. Sin embargo, eso es discutible. Y de hecho, esas manchas que puse en el fondo, lo que trato de hacer es que visualicen ustedes una mezcla de todos estos elementos, porque, insisto, cada uno como que depende del otro, ¿sí? O sea, para yo pensar en una solución basada en Design Thinking, necesariamente tengo que pensar en un diseño centrado en el usuario. Y viceversa, lo que les decía hace un rato. Para yo poder tener un enfoque que solucione problemas realmente desde la perspectiva del Human Centered Design, pues necesito un proceso. Y ese proceso me lo puede dar el Design Thinking. Entonces están tremendamente relacionados. Aquí algo más. Herramientas, solo puse unas, pero son casi que infinitas. Cualquier elemento o técnica o herramienta, llamémoslo así, mucho más global, que me sirva para dar cuenta de algún requerimiento específico que me ayude a enfocar la problemática que estoy tratando de solucionar, ¿sí? Con base en esos productos, servicios y obviamente en las personas que los usan, me sirve. Aquí solo puse unas que son, digamos, características tanto del Design Thinking como la lluvia de ideas o el brainstorming, prototipos, pruebas de usuarios. Pero en el Human Centered Design también hay otras, como la investigación de usuarios, encuestas, pruebas de usabilidad, pero las dos pueden participar en ambos entornos sin ningún problema. La actitud o el mindset, que lo llaman en algunos casos, pues digamos que si lo tenemos que poner en ese tagline, en el Design Thinking es embárrela rápido o fracase rápido y aprende rápido. Y ahí va iterando. Y eso se va modificando y eso va innovando y eso va generando nuevas propuestas, nuevas ideas y eso se va moviendo todo el tiempo. En el Human Centered Design, pues el User First es nada que hacer. Entiende primero al usuario, o sea, generar empatía con el usuario, que evidentemente la empatía es una de las fases fundamentales del Design Thinking, por eso ahí se siguen relacionando. El resultado, pues solución innovadora que resuelve un problema, casi que para los dos funciona igual, y el resultado del Human Centered Design, pues producto, servicio utilizable y fácil de usar. O sea, un poco más a lo práctico, a lo técnico, pero es básicamente lo mismo. Y aquí, digamos que, bueno, la premisa fundamental, por lo menos desde mi perspectiva para el Design Thinking, es la empatía. Y cuando hablo de empatía, pues tengo que hablar de ese humano, de esa persona que está detrás del servicio, del producto que estoy tratando de solucionar. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es exactamente lo mismo que el Human Centered Design. Perdón. Y si hablo de Human Centered Design, entonces la premisa es diseñar para las personas. Y diseñar es anticipar una problemática comunicacional o funcional de algún lado, ¿cierto? De alguna experiencia. Y para hacer esa anticipación se necesita una metodología, se necesita un orden, se necesita un proceso. Y ese proceso me lo genera el Design Thinking, que es como les decía hace un rato. Los objetivos de ambos casi que son compartidos. Básicamente la innovación, como les decía hace un rato. ¿Para qué? Para hacer lo que les mencionaba hace un rato. Para responderme preguntas, ¿sí? de cualquier nivel, pero por supuesto en términos laborales, pues las que nos convocan acá, o para resolver problemas, que también pueden ser mucho más densos o lo que sea, pero normalmente son los que en términos de nuestro oficio, pues nos convocan. Y el modelo es iterativo, también para ambos, y la inacción es el vicio. Aquí hablo de otro vicio fundamental, que es la inacción. ¿Qué quiero decir con eso? Que la innovación solo se da con acción. Algunas empresas, algunos profesionales simplemente se limitan a cumplir una tarea. Oigan, necesito una aplicación para hacer transferencias bancarias. Listo, sí señor, se la tengo en 4 meses, se van 5 meses, trim. A los 5 meses entrego el producto terminado, tome, llévelo, chao. No hay iteración,
no hay una propuesta de prototipo adicional, nada, entonces se queda inactiva esa situación. Y cuando no hay actividad en ese sentido, ¿sí? De un sentido de evolucionar esa primera respuesta, esa primera solución, pues simplemente pues no podemos hablar de innovación en ningún sentido. No hay innovación, simplemente se quedó ahí. Y eso es lo que yo digo que es otro vicio de muchas empresas. Cumplir la tarea, recibir el pago y chao. Y nos ha pasado mucho, seguramente nos pasa todavía, pero eso es algo con lo que hay que luchar, digo yo. Y aquí también, antes de acabar, digamos, con lo que estamos charlando, sí, pues vale la pena recordar que en el mundo del diseño tenemos, tal vez porque los necesitamos, no sé, muchos métodos diferentes, muchas técnicas, muchos enfoques diferentes para enfrentar problemas, precisamente, ¿sí? Por lo que además del Design Thinking, además del Human Centered Design, además de, vamos a escuchar otras cosas que van a sonar, como les decía al principio, parecidas, como distantes, como que no, como que sí, pero todas tienen, y ya al final les voy a hacer el resumen de cuáles son los elementos que las reúnen, que hacen que comulguen todas en el mismo, o en los mismos objetivos, o pues que por lo menos intentan hacerlo. Este primer proceso, el diseño tradicional de 7 pasos, es el de Herbert Simon, el economista que les digo, premio Nobel en economía, quien empezó a hablar de esta carreta hace ya 50 años. Su línea de etapas eran 7, hoy son 5 para el Design Thinking, pero básicamente si vemos por encima, casi que son las mismas. Definir, investigar, idear, prototipar, seleccionar, implementar, aprender. Fue el primero que empezó como a hablar del prototipado con esa seriedad como hoy debería tomarse el prototipado, que es parte fundamental de la evolución de la innovación. Luego vienen otras cosas como el método del Head, Heart, Hand, cabeza, corazón, mano, del AIGA o del AIGA, como lo quieran llamar. Pues Head, para resolver, pensar, visualizar, Heart, empatizar con la persona, y Hand, crear. Básicamente es eso. Por aquí tenemos otros. El Deep Dive de IDEO, y IDEO casi que genera uno por año, no mentiras, y genera muchos conceptos relacionados con este tipo de intentos para solucionar problemáticas del mundo, ¿sí? El Deep Dive tiene también 5 pasos que básicamente pues son muy parecidos a los del Design Thinking, solo que dependiendo, digamos, la estructura comportamental de la entidad o de la persona que está tratando de solucionar este tipo de problemáticas, pues le da ese, digamos, adopta más bien esta metodología u otra, pero básicamente es lo mismo: entender, observar, visualizar, evaluar, implementar, ¿sí? Y se repite, pues porque todo esto es iterativo, insisto. El proceso de pensamiento y diseño de 3 fases, que ya tiene que ver con la inspiración, la ideación, la implementación de IDEO, un poco más viejo, pero también funcional en algunos casos, todavía lo adaptan por ahí. El kit de herramientas también centrado en el ser humano, como lo llama IDEO: escuchar, crear, lanzar. Básicamente también es como observar, utilizar la cabeza para crear y lanzar el producto, por supuesto. El modelo de proceso diseñado de doble diamante, que ese sí también es muy conocido, del Design Council, que es como la respuesta un poco más, o que complementa un poco más, digamos, la estructura tradicional del Design Thinking. Los invito a que la consulten, no vamos a hablar hoy de ella, pero es bien interesante y está adaptándose cada vez más a muchas industrias, a muchas empresas, pero como les decía al principio, no es que esta sea mejor que el Design Thinking o al revés, sino que simplemente son perspectivas que se adoptan en términos de cómo se trabaja una línea de investigación, de diseño, desarrollo y solución de problemáticas, básicamente. Pero lo resalto precisamente con el color para que lo tengan por ahí en cuenta: descubrir, definir, desarrollar y lanzar también el producto. Creo que estos son los 2 últimos que mencioné por acá. Insisto, hay muchos más. Diseñar para crecer, de estos 2 autores, donde se pregunta qué es, qué pasa si, qué es lo más importante, lo más wow, o bueno, y cómo trabaja. El sistema de innovación Luma, que adopta sus letras del Looking, Understanding and Making, observar, entender, hacer, y es muy parecido a lo que ya hemos mencionado hace un rato. Entonces, lo que les decía hace un rato,
Los distintos marcos o modelos de aplicación que acabamos de ver tienen nombres, tienen números de etapas distintos, pero todos casi que tienen los mismos principios, ¿sí? Es difícil encontrar uno que no adopte, digamos, este tipo de principios, o al menos estos que son los más importantes para que cualquiera de nosotros podamos meter los ingredientes que creamos necesarios y construir nuestra propia versión, digámoslo así, de este tipo de procesos. Lo más importante, por supuesto, la empatía. ¿Sí? Centrarse en los seres humanos, que es lo más importante. En ellos, en esos seres que están implicados, pues nos garantiza que no nos vamos a desviar del camino y que vamos a seguir una línea de actuación que tiene más posibilidades de aportar soluciones ideales para las personas. Luego, formular y reformular la problemática en cuestión cada vez que sea necesario. Es obtener nuevas perspectivas y explorar diferentes formas de pensar sobre el problema. Eso es lo que hay que hacer. Luego, esto está muy relacionado, estos dos puntos, el del pensamiento divergente y pensamiento convergente, con ese doble diamante, con esa metodología de doble diamante que les insisto, los invito a consultarla quienes estén interesados. Lo divergente, digamos que implica explorar muchas soluciones, ¿sí? Bueno, depende de la etapa, pero digamos que abrirse a muchas soluciones. Eso es divergir, ¿sí? Ser divergente, ¿sí? Explorar, ampliar la búsqueda, y divergente es cuando ya construyo o me enfoco en una solución determinada, ¿sí? Depende, insisto, la etapa donde se esté adoptando, pero como no vamos a hablar de ese doble diamante en este momento, lo vamos a dejar ahí. Luego, crear y probar prototipos, fundamental, insisto, para cerrar ahorita con la línea de innovación, e iterar, que es lo más importante también. Todo iterar básicamente es cambiar, es modificar, es tener una tendencia transformadora todo el tiempo de nuestras problemáticas, o bueno, de los productos, servicios que estamos tratando de solucionar. Entonces, si hacemos un resumen muy práctico y que seguro todos han visto por ahí, acerca de lo que es el design thinking, entonces podemos cerrar más bien aquí diciendo que es un proceso iterativo, transformador, insisto, la transformación es importante, la transformación es acción, no es inacción, como les digo, que es un vicio que muchos tenemos, que dejamos ya tirado allá el producto y nos olvidamos de eso, no. Es un proceso iterativo en el que se intenta comprender y se empatiza idealmente con nuestros usuarios, con las personas, con los sujetos, ¿sí? Ahí cuestionamos nuestras hipótesis, definimos claramente la problemática, creamos soluciones ojalá innovadoras a través de ese proceso iterativo, a través de la generación de prototipados y de testeos, o sea, de pruebas, ¿sí? Y es un proceso que al menos debería tener o cumplir estas 5 fases. Digo al menos porque en algunos casos le extienden a una etapa adicional, pero normalmente esto es lo que ya se ha estandarizado, que es empatizar, definir, pues empatizar con con los seres humanos, con los usuarios, definir la problemática, ¿sí? Definir es rodear por todos lados, entonces le damos vueltas a toda esa problemática y con base en esa en el hecho de haber rodeado todo eso, deberíamos cubrir todo eso y definir puntualmente, o sea, dar en el punto, dar en el clavo con la problemática, idear, ahí es donde le digo, divergir, botar muchas ideas al respecto, a ver cuál es la que nos soluciona, y luego, digamos que en la solución viene la creación de prototipos, ¿sí? El prototipado es fundamental, y eso es otro vicio que también tienen algunos, no hacen prototipos. Depende obviamente la escala de la empresa, pero a veces se saltan los prototipos. Y luego testar. Cuando el producto, cuando el producto sale a la luz, lo que hay que hacer es testear, a ver cómo funciona, cómo anda, cuáles son las características importantes que más se cuestionan al respecto de su existencia y cuáles se pueden mejorar. Ese tipo de cosas hay que irlas probando todo el tiempo. No existe una cosa como tal como el producto terminado, eso es pura carreta, eso no existe. Siempre estamos hablando en prototipos de cualquier cosa. Y el Human Centered Design, entonces lo podemos ver como una perspectiva, como un punto de vista, como un enfoque, ¿sí? En la que nosotros los diseñadores nos concentramos evidentemente en las personas, en el ser humano y su contexto. Entonces buscamos resolver sus problemas o esos problemas de raíz, no los síntomas, que es algo que en lo que hace mucho énfasis Don Norman, no los síntomas, sino los problemas de raíz, porque a veces, ese es otro vicio,
solo atacamos la raíz, solo atacamos a algunos síntomas y podemos ocultar la problemática con esos síntomas. Bueno, podríamos ejemplificar, pero vamos un poco colgados de tiempo, entonces vamos a avanzar. Entienden todo, los diseñadores también entienden todo como un sistema complejo de partes, hablando de Human Centered Design, que están interconectadas, y a través de esa comprensión de este fenómeno holísticamente hablando, o sea, comprender el todo y las partes al mismo tiempo, se realizan pequeñas intervenciones que pues evidentemente darán positivamente, ojalá, resultados para nuestros usuarios. Y como les decía, tiene 4 aspectos fundamentales o 4 principios, no etapas, no pasos, ¿sí? El Human Centered Design, siempre el foco son las personas, nada que hacer. Ese es nuestro objetivo principal, ¿sí? Es muy importante porque además algunos dicen que es la única disciplina que se centra más en las personas que en los objetos. Pero bueno, más allá de eso. El segundo punto, buscar e identificar el problema adecuado, lo que les decía hace un rato. No atacar los síntomas, sino atacar el problema de raíz, ¿sí? Y sobre todo los problemas de orden social, que son los que ejemplifica Donald Norman, es donde normalmente atacamos los síntomas, pero no la raíz de los problemas. Es como el problema de la delincuencia se ataca con ciertos fenómenos carcelarios, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero no se ataca el problema de raíz. Entonces ahí es donde entra este tipo de conceptos como Humanity Centered Design, más, no sé, proceso como el Design Thinking, donde nos podríamos ver involucrados para poder ayudar a solucionar ese tipo de problemáticas. Luego se reconoce que todo es un sistema, insisto, un concepto holístico de la situación, de ver el todo y las partes, no por separados, y se hace un énfasis en el trabajo iterativo. O sea, insisto, nuevamente haciendo énfasis en que no nos podemos precipitar a una única solución. Eso no es innovar, eso no tiene que ver con un avance significativo de nuestros productos o servicios, eso no tiene que ver con nada. Eso es cumplir una tarea, nada más. Y está bien si eso es por lo que estamos peleando, pero la mayoría no, queremos hacer otras cosas. Entonces, ojo con eso, la iteración. Y bueno, entonces, ¿cómo es el cuento de la innovación entonces en este caso? Que es con lo que voy a cerrar finalmente. Hay 2 cuestiones que voy a señalar acá, que ya las he venido señalando puntualmente. La innovación está, como lo menciono acá, ligada fundamentalmente con la función iterativa que está presente en ambos fenómenos, ¿sí? Como lo hemos venido observando, ¿cierto? Sin iteración es imposible innovar. Eso es fundamental. Sin sus procesos no hay ningún tipo de iteración, ni siquiera en la parte más importante o en la etapa más importante, que es la etapa del prototipado, pues simplemente no estamos haciendo sino cumpliendo una tarea, insisto, ¿sí? Deberíamos entender que eso aplica más para las empresas que para los clientes que para los diseñadores. Debemos entender que no existe esa cosa como el producto terminado, insisto, si todo producto o servicio tiene siempre un grado latente, oculto, inactivo de optimización. Es decir, nosotros descubrimos ese grado de optimización para lograrlo, y todo el tiempo. Yo, por lo menos en el proyecto que llevo un año trabajando, un poco más de un año, toda la semana nos reunimos para hacer optimizaciones de cualquier orden, desde el punto de vista técnico, de desarrollo, de diseño, por supuesto, de copy, siempre, todo el tiempo, con base en la observación que se hace del producto. ¿Sí? Es una aplicación de votación muy sencilla. Todo el tiempo estamos haciendo un prototipo nuevo, ¿sí? Lo que les digo, todo el tiempo estamos optimizando, y todo el tiempo eso se ve reflejado en la innovación que hemos tenido en las 10 etapas que llevamos. Entonces todo está sujeto a múltiples actualizaciones, a múltiples variaciones, versiones, modificaciones, etc. Un ejemplo son los iPhones, por ejemplo. El aspecto físico casi que tiene una promesa de cambio anual, ¿sí? De innovación, porque casi siempre sorprenden con algún tipo de cosas. Bueno, los fieles seguidores algunas veces se quejan porque parece que no hay cambios. El aspecto invisible, digamos que también, es decir, el software, el sistema operativo también tiene modificaciones más recurrentes, más rápidas, más seguidas, por lo menos. Es un tipo de iteración, muy activa. O sea, decir iteración y decir que es activa es redundante. Es una iteración básicamente que gracias a esa actividad me permite ver cómo evoluciona el producto, cómo se innova realmente a través de él, ¿sí? Entonces la innovación
al menos en este contexto, la podemos definir como esa acción casi siempre consciente, pues porque a veces pueden haber descubrimientos, pues, digamos de carambola, pero normalmente es una acción consciente de descubrimiento e invención, ¿sí? De nuevas formas de hacer, de nuevas formas de comprender, de usar, de construir, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la innovación suele ser consecuencia, puntualmente hablando, de un esfuerzo sistemático, de un esfuerzo sostenido, continuo. Eso es lo que nos da el proceso del design thinking, y de un esfuerzo enfocado, que es lo que nos da el Human Centered Design. ¿Enfocado en qué? En el sujeto humano, ¿sí? Mediante la investigación, a través nuevamente del design thinking, y que procura, pues, evidentemente, a través de ese criterio pragmático que tiene, innovar a través del movimiento continuo. La innovación solo se da si se mueve a través de la iteración, se mueve a través del prototipado, ese tipo de cosas, básicamente. Yo quería mostrarles un video muy rápido de este fragmento del Making Beautiful Products More Accessible with Material Research que sacó Google con su Material Design Channel hace muy poquito. Hi, I'm Julián González. Vamos a verlo solo 2 minuticos y se van a dar cuenta de cómo es que algo que parte de un boceto puede moverse significativamente. I'm a designer on the material design team, and today I'm excited to share a design example of how accessible designs afford us the opportunity to design more expressively. Let's picture the scene. Imagine it's a hot New York summer day. You get home sweating and dash over to your thermostat to turn up the air. You think to yourself, did it work? Did I set the correct setting? The first material design principle is to learn before and not after. When building products, let's consider not just what a product looks like, but also who will use it. And let's also consider that accessibility should be embraced in the initial phases of design, not an afterthought. A thermostat may be something that's designed starting with a clean white piece of paper. But how it's used is never that simple. Where it's used will be any number of rooms, messy or clean, hot or cold, by any number of people with all different kinds of abilities, or heights, or age, interests, or distractions. Whether the individual has a visual impairment, motor impairment, is turning it on at night in a dark room while half asleep, or is an older individual, they need to be able to react to their environment and adjust the temperature. So to properly design with this sort of flexibility, we really consider these use cases before we start designing. The second material design accessibility principle is to honor the user. Importantly, we want to address our users' wants, needs, and abilities so that we can create truly inclusive user experiences. How can we create a thermostat that feels flexible and made just for our users when we have so many users with different wants, needs, and abilities? A little about the thermostat. The thermostat is designed in a singular, ring-like shape that is intended to display the current temperature at the center of the display at all times. The dial track is meant to guide the user towards selecting a desired state, in our case, the desired temperature, while the dial's track highlights the distance to the current set point. Adding multiple entry points to changing the temperature can increase accessibility and can be the piece of flexibility our users need. Maybe it just means that in addition to a slider, including a button press can be an easier movement for some. What else can we do? Maybe add a connection to the user's phone so they can change the temperature from anywhere. Bueno, lo que les digo, el video, este fragmento al menos dura unos 5 minutos y va hablando de todas esas posibilidades que un termostato como este que están visualizando a través de esta problemática, y obviamente teniendo como objetivo siempre al usuario o a los usuarios finales. Obviamente el énfasis del video es claramente hacia la accesibilidad, ¿sí? No hacia el Human Centered Design y hacia el Design Thinking, pero nos ayuda a entender cómo el foco del proceso, que es el usuario, me ayuda a movilizar dinámicamente, a hacer una dinámica a través del prototipado, a través del, bueno, en este momento por lo menos, perdón,
de la ideación de cómo llegar a la solución ideal de ese usuario. Los invito ahí está el link y seguramente los dejaré también más adelante para que lo vean completo y verán que van a haber ejemplificado muy puntualmente de lo que estamos hablando acá. Y finalmente, la potencia de la innovación, ¿sí?, solo aumenta si es impulsada por la comunidad, y este es un parámetro fundamental que casi nunca se hace o no se viene haciendo, pero que cada vez cobra más importancia, ¿sí? Para que realmente esto sea una fórmula, digo, el Design Thinking, Human Centered Design, y que funcione de verdad como fórmula de la innovación, lo más urgente y necesario es que entendamos que debe haber un involucramiento o una capacidad de involucrar a las personas en las soluciones de las propias problemáticas. Es difícil hacerlo, claro que sí, pero en términos de Don Norman, nuevamente, es que es el papá pues de todo esto, por eso lo menciono tanto. Esto se trataría de un tipo de diseño impulsado por la comunidad. Entonces, ¿qué tal trabajar de la mano realmente con nuestros usuarios, ¿sí?, con sus ideas y nuestra guía? Entonces, en ese sentido, la innovación se daría precisamente por la participación de las personas, ¿sí?, que conocen su cultura, sus contextos, sus recursos, sus capacidades, sus necesidades. Ellas son exactamente las que conocen. Y la innovación, entonces, no sé, florece, se da allí donde los diseñadores podamos actuar, ¿sí?, en tanto que esas problemáticas, como facilitadores, como mentores, como fuentes de recursos. Ahí se da la innovación, ¿sí? Es otro tipo de fenómeno activo, de pragmática, ¿sí?, de elemento de mover las problemáticas o de moverse hacia las soluciones de las problemáticas y no simplemente entregar una tarea, insisto, no simplemente desarrollar una solución que permita minimizar una problemática a través de un síntoma, no, es ir más allá, de eso se trata la información. Entonces, esta innovación se genera siendo diseñado por la gente, no solo para la gente, no que llegamos los expertos y decimos qué hay que hacer y tenemos la solución final, no. Yo sé que es complicado, pero cada vez se va viendo mucho más cercano este fenómeno. No traje un ejemplo puntual, pero me gusta pensar, por ejemplo, en este fenómeno actual de la inteligencia artificial en ese sentido, ¿sí? Al menos algunas de ellas. Por ejemplo, bueno, unas de las que más van a sufrir, industrias que más van a sufrir, que no he visto que hablen mucho de eso, son los bancos de imágenes, que hasta hoy se llevan un buen billete, una buena porción presupuestal pues de las agencias y de los clientes, pero bueno, eso es otro problema. Pues digamos, hoy cualquier persona, cualquier comunidad podría, digamos, cualquier comunidad, quiere decir una empresa, un cliente, una entidad gubernamental, una sociedad, etcétera, podría construir sus imágenes tal como las imagina, tal como las quiere. Y eso está muy bien. Pienso que eso está buenísimo, chévere, pero si nos damos cuenta, si están buscando un objetivo muy particular, van a necesitar una guía, un facilitador que extienda precisamente sus conocimientos para cumplir con esos objetivos de esas imágenes, o bueno, con el objetivo general que esas imágenes, en este ejemplo, insisto, es un ejemplo imaginado, podrían llegar a necesitar, ¿sí? Esa comunidad efectivamente podrá usar esa herramienta de inteligencia artificial innovadora, la locura, lo que sea, pero seguramente van a necesitar de alguien que filtre toda esa imaginación, ¿sí?, de esa hipotética comunidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo podría hacerlo ese diseñador o ese experto guía? Pues podría ser básicamente iniciando con la construcción de lo que llamamos prompts, ¿sí?, de los efectivos, de los que funcionan, aportando conocimientos, no sé, desde la Gestalt. Por ejemplo, el ejemplo lo puse desde la imagen. La Gestalt, la comunicación visual, teoría de la imagen, composición fotográfica, no sé, características de accesibilidad para el contraste, el color, la forma, los formatos, los planos, bla. Ahí tenemos muchas cosas de qué hablar que seguramente potenciarían esas imágenes, ¿sí? Es como el ejemplo que puedo traer para fijar este panorama o dar este ejemplo para este tipo de solución. Entonces, el resumen puntualmente es que los dos elementos, Design Thinking y Human Centered Design, están íntimamente ligados entre ellos dos, casi que no pueden vivir separadamente. Se pueden evidentemente diferenciar algunos aspectos, pero realmente si nos adentramos a la profundidad de cada uno de los conceptos, vamos a dar cuenta de que cada uno necesita del otro y que cada uno depende conceptualmente del otro, ¿sí? Y esto solo nos sirve para manejar o para desarrollar, elementos, objetos, servicios, productos, lo que quieran llamarlo, que sean realmente innovadores si hay
una conciencia de la acción en términos de iteración de las propuestas y en términos de prototipado, si hay movimiento de eso. Si cumplimos una tarea, vamos a dar una solución que normalmente se va a desactualizar muy pronto, y esa es la problemática que tienen muchas empresas hoy. Entonces, a lo que los invito es precisamente a no quedarnos quietos. Precisamente con estos dos fenómenos podemos profundizarlos más, porque seguramente de esto podríamos dar una charla o muchas charlas más bien, y obviamente a trabajar en ello. Y para proponer este tipo de innovaciones, pues precisamente pues hay que entrar a la acción y movernos. Entonces, pues nada, la invitación es pues adentrarnos un poco más a las temáticas aquí de estas invitaciones, que piensen ustedes cómo ven este enfoque hacia la innovación, y pues que postulen ustedes sus propias versiones. Pues nada, muchas gracias.